Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. La legisladora de las filas de la Izquierda Democrática ha manifestado que es una grave crisis que está viviendo el país y por ello, hoy más que nunca, se hace urgente aprobar este proyecto que presentó sobre la especialización de la justicia. Gracias, asambleísta, por estar con nosotros y por abordar, bueno, un proyecto de ley que en estos momentos quizás es importante hacerlo, la especialización de los jueces, la especialización de la justicia. ¿Qué nos puede comentar sobre este proyecto que estaría pues ya preparándose para el primer debate? Bienvenida, asambleísta. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio y la oportunidad a Radio Sucesos. Un saludo especial para todos quienes nos están escuchando en este momento. Y este proyecto de ley toma mayor importancia en este momento coyuntural en el que los habeas corpus, acciones de protección, medidas cautelares se dan a la carta y con presiones políticas en las que la justicia lamentablemente se ha visto ya no como un derecho, sino como un negocio. Este proyecto lo hemos presentado hace algunos meses atrás, justamente por aquellos casos que no se escuchan y no se conocen, por los casos que los ciudadanos a diario viven y que lamentablemente no tienen quizás esa incidencia o esa importancia para que los medios de comunicación o para que sea un conocimiento a nivel nacional. Pero eso pasa siempre, pasa todos los días, ha pasado y por eso justamente hemos recogido esta problemática y la hemos transformado en este proyecto de ley. Este proyecto de ley que ya recibió algunas comparecencias, tanto de representantes como de la Fiscalía General del Estado, de la Defensoría del Pueblo, incluso el mismo presidente Iván Saquicela de la Corte Nacional de Justicia ha dado su respaldo y ha dicho que es imperante en este momento que ese proyecto pueda ser aprobado. Ya estaríamos en la última semana de recibir comparecencias para pulir de mejor manera este proyecto de ley y para poder ya presentar el informe para el primer debate del Pleno de la Asamblea. Esperamos que los políticos, los asambleístas, las bancadas se pongan del lado de la ciudadanía, se pongan del lado de la justicia y que este proyecto pueda ser aprobado por unanimidad por el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero no solamente que sea aprobado, sino que también pueda trabajarse de manera interinstitucional, tanto con el Consejo de la Judicatura, con la Corte Nacional de Justicia, con los aparatos de justicia de nuestro país, para que pueda ya llevarse a cabo y pueda ser eficaz en la práctica diaria y podamos tener ya un cambio que se note en el tema de las garantías jurisdiccionales. Muy importante, asambleísta. ¿Y qué nos puede comentar de este proyecto de ley? ¿Qué tiene de novedoso? Y sobre todo, ¿por qué debería apoyar el resto de legisladores a este proyecto? Voy a ponerle un ejemplo muy sencillo para la ciudadanía. Si la ciudadanía o, por ejemplo, cualquier ciudadano tiene un problema del corazón, no va a ir a un pediatra, no va a ir, o sea, va a ir a un cardiólogo. De la misma manera, cuando un ciudadano tiene un problema justamente que se tiene que resolver por la vía de las garantías jurisdiccionales, la vía constitucional, debe recibir la atención y debe recibir justamente a un juez que su experticia sea el derecho constitucional y que el mismo sea el que resuelva sobre sus derechos. Hoy por hoy tenemos a jueces civilistas, penalistas, resolviendo temas de garantías jurisdiccionales. Es verdad, todo abogado debe saber sobre derecho constitucional, pero cada día se vuelve mucho más complejo, hay casos mucho más difíciles y por lo tanto no solamente por la dificultad, también por el tiempo, por la carga procesal. Claro. En un país como el de nosotros, en el que estamos por debajo de la media, de lo mínimo en fiscales y en jueces, y la carga procesal está sumamente alta, no podemos nosotros pretender que sean los mismos jueces que están conociendo otros procesos que se pasen horas, días, semanas resolviendo un tema constitucional. Eso por el tema de la carga. Ahora por el tema de la especialidad, los ciudadanos y los usuarios de justicia merecen jueces especializados que tengan experiencia en ponderar derechos, porque eso es lo que hace básicamente el tema de las garantías jurisdiccionales, pero que también tenga experiencias, porque no solamente tenemos garantías jurisdiccionales en temas de derechos, sino ya garantías jurisdiccionales en temas de contratación pública, administración pública, en tema incluso ya en otras áreas, pero que tiene que ver muchísimo con el tema y que tiene que resolverse mediante la vía constitucional. Ahora tendríamos una atención más eficaz para los usuarios, para
que podamos resolver en justicia, pero también vamos a tener solamente un grupo selecto de jueces a nivel nacional que van a pasar por un proceso de perdón, de análisis, de evaluaciones, y eso es justamente lo que hemos puesto en una disposición transitoria en este proyecto de ley. Luego de todo este proceso de evaluación, solamente los mejores jueces y los aptos van a quedarse y los demás van a tener que ser separados de la función judicial y solo estos jueces van a tener que conocer las garantías jurisdiccionales. Cuando tengamos solamente un grupo selecto de los mejores jueces que tengan experiencia, que tengan especialización en el tema de garantías jurisdiccionales, vamos a tener jueces que puedan resolver en derecho. Y ya no más jueces, como lamentablemente hemos visto hoy, que se van a un cantón tal, que buscan fuera del horario laboral, que buscan un fin de semana para ver que el juez amigo esté de turno para que pueda resolver esta acción que se ha presentado. Eso es lo que queremos evitar, pero sobre todo, obviamente, que el usuario pueda tener, como en las demás ramas y las demás especialidades de derecho, jueces especializados y que podamos mejorar la atención al usuario y sobre todo también que podamos siempre tener jueces que resuelvan en derecho. Ahora, es un hecho que ha habido un abuso de estas garantías jurisdiccionales con los habeas corpus que se entregan en Manglar Alto, en otros lados que no corresponden, pero de ahí es necesaria una ley. Por ejemplo, la Judicatura está emprendiendo ya un proceso de especialización también para tener jueces anticorrupción y contra el crimen organizado. ¿Era necesaria una ley para hacer una especialización de los jueces? Es necesario porque justamente la ley lo que establece son las especialidades en ciertas ramas y no en la rama constitucional, y creo que es imperante que podamos tener un ordenamiento no solamente para que les diga al Consejo de la Judicatura que debe tener jueces especializados en el derecho constitucional, sino que también vaya poniendo ciertos candados y ciertas cuestiones para que ya no sea tan permisivo y no tengamos esta rifa de habeas corpus como las que lamentablemente hemos tenido que ver en los últimos días en nuestro país. Y este proyecto no solamente tiene que ver con la especialización de la justicia, también tiene algunos aspectos como el de publicidad de las audiencias, el tema también de que podamos volver a tener esos jueces de garantías penitenciarias para que ya el hacinamiento de las cárceles, las personas que ya están justamente por salir con un régimen especial y que no existe quien les pueda hacer el procedimiento. Y como usted sabe, la última vez en las crisis carcelarias que existió, había personas en las que ya debían haber salido y que aún seguían dentro de estos centros. Entonces tiene algunas reformas importantes, novedosas, pero principalmente el tema de coyuntura, el que hace urgente que este proyecto pueda ser aprobado, es justamente el tema que está direccionado a las garantías jurisdiccionales. ¿Para cuándo podría estar listo el informe para primer debate? Esperamos ya que esta semana podamos tener las últimas comparecencias a través de la Comisión de Justicia y podamos tener un proyecto mucho más polido. A mí siempre me ha gustado que la ciudadanía pueda intervenir, pueda ser escuchada, pueda dar sugerencias, que quizás haya un tema que podemos aprovechar en esta reforma, incorporarla para que ya ir puliendo ciertos aspectos. Pero la verdad es que yo espero que la próxima semana ya esté en conocimiento de la Comisión de Justicia ese informe, que ya lo tenemos elaborado. Estamos esperando, como le comentaba, las últimas comparecencias para recibir más aportes, pero la próxima semana ya lo estaríamos votando en la Comisión de Justicia. Esperemos tener el respaldo de todos los compañeros de esa mesa, como también del Pleno de la Asamblea, en el momento en el que llegue ya para primer debate, y que lo próximo ya, si no existen muchas diferencias, muchas observaciones, quizás muchas sugerencias o aportes, podamos tener un menor tiempo de socialización o de construcción del segundo debate para que el mismo pueda ser votado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Lo más difícil siempre es el primer debate. Así es. Bien, son las 7:54. Dialogamos con la asambleísta Joana Moreira, asambleísta por el Oro, y nos ha comentado acerca de este proyecto de ley que lidera para especialización de los jueces. Ahora, asambleísta, cambiando de tema, porque la coyuntura también en la asamblea ha estado movida tras la posesión del superintendente de bancos, Raúl González, una posesión que además el gobierno la ha desconocido y que la misma superintendencia ha dejado sin efecto extracción de personal mediante la cual se lo había nombrado como superintendente. Hay una pugna compleja allí, incluso se ha dicho y se ha mencionado de la destitución o posible destitución de los asambleístas que dieron su voto para la posesión del superintendente. ¿Usted cómo ve esta coyuntura? ¿Qué lectura tiene al respecto y cómo se debería, a su criterio, solventar esta situación? Bueno, lamentablemente hemos visto error tras error
desde el gobierno al enviar una terna en la cual los tres o los tres candidatos que él ponía en la terna, dos de ellos simplemente era de relleno y solamente uno era el que ellos optaban para que gane. Desde ahí, para mí me parece impresentable que una persona como Raúl González, que se dice ser un joven profesional que cumple con todas las características o los requisitos para ser superintendente de bancos, haya aceptado ser parte de un relleno. Si yo tengo todos los elementos necesarios como un joven profesional, yo no me presto para esas situaciones porque sé que al final del día también es corrupción. Obviamente no está tipificado en el COIP, pero termina siéndolo y termina siendo esa falta incluso de que los jóvenes nos hagamos valer también nuestra juventud, nuestra experiencia, nuestro trabajo y el esfuerzo que hemos hecho para poder tener los títulos que tenemos hoy en día, es para que el gobierno, la ciudadanía y todo el país también los reconozca. Y ahí también existe ya una parte para mí que no me agrada del señor Raúl González. No conozco personalmente, no conozco su trayectoria o su perfil, pero ya prestarse para un juego como este por parte del gobierno, para mí es algo que debe ser rechazado. De ahí en adelante, cuando la que iba a ser designada o la que el gobierno quería que sea designada como superintendente de bancos no cumple con el mínimo requisito que es tener el título, porque hay muchas cosas que quizás se nos puedan pasar, pero el título, por lo menos que es el máximo requerido o el principal, por decirlo de esa forma, no lo cumple. Y socióloga obviamente iba a ser apelada y pugnada y iba a tener que ser desechada de esa terna. Por eso es que asume la otra persona, porque la tercera, si es que no estoy mal, también le hacen renunciar. Ahora, que Aparicio Caicedo, el consejero del presidente, tenga que llamar a realizar presiones a esta persona para que renuncie, más allá de si fue un acuerdo entre particulares, entre los dos, tener que ser llamadas para presionar, también me parece que eso no es digno de un funcionario. Tenían que haber aceptado que cometieron un error, que las cosas se les fueron de las manos, pero esas actuaciones desdicen mucho de la ética que debe tener un funcionario y sobre todo un consejero del presidente, Guillermo Lazo. Y ahí obviamente también Raúl González haciendo acercamientos con partidos, con bancadas para tener el apoyo y respaldo de los miembros que ellos tienen a fin en el Consejo de Participación Ciudadana, porque eso también es algo público. Sofía Almeida con participación, perdón, con el Partido Social Cristiano, otros integrantes del Consejo que también son cercanos a ciertos partidos políticos. Y entonces ahí viene todo un tema de pugna de poderes que es innecesario en este momento en el país, y ya viene también la Asamblea a querer ser parte de este proceso de designación. Lamentablemente 70 asambleístas se prestaron para ese juego y yo considero que, aunque no esté de acuerdo nuevamente con una medida cautelar, con una acción de protección que se presenta y que por una parte te dice, no, el concurso tiene que echarse abajo y se tiene que iniciar nuevo, el Consejo de Participación Ciudadana acepta y reconoce esa sentencia y por lo tanto ellos inician un proceso y que lo están llevando a cabo en este momento. Luego consiguen otra medida cautelar, otra acción de protección en la que le dice a la Asamblea no, Asamblea tiene que posesionar a Raúl González. Es un juego, o sea, criticábamos muchísimo lo que hizo Guadalupe Llori y cómo quería que la justicia intervenga en las decisiones de la Asamblea, y lamentablemente los mismos partidos políticos están, por un lado, criticando lo que sea Guadalupe Llori y en este momento diciendo, bueno, si ha sido una buena opción y ha sido una buena herramienta para poder tomar ciertas decisiones. Creo que eso es algo incorrecto y lo que se debe siempre tener una línea coherente acerca de posiciones sobre estas cuestiones, porque nunca sabes cuándo te puede pasar y nunca sabes cuándo las vas a querer utilizar. Entonces, eso no es tener coherencia. Que lo posesionen a través de un cambio del orden del día y que el señor Raúl González haya estado conectado en el Zoom como sabiendo lo que iba a pasar, como sabiendo que ese día iba a tener los votos para ser posicionado, es una falta totalmente de vergüenza, por decirlo así, y por eso es que muchos optamos por salirnos del pleno. Yo por lo menos rechazando lo que hizo el gobierno, pero rechazando también lo que hizo la Asamblea y lo que lamentablemente hicieron a través de 70 legisladores. Ahora, hay que esperar qué pasa en la sala acerca de esta medida cautelar que fue apelada. Hay que ver qué resuelve la sala y si la sala vuelve a ratificar lo que concedió en primera instancia, creo que va a ser un grave problema para los asambleístas porque es un caso muy diferente al de Guadalupe Llori. Recordemos que en el de Guadalupe Llori fue una medida cautelar que fue interpuesta al Pleno, la Asamblea Nacional, y ya tenía un precedente al Pleno para decir que no se podía realizar esa interferencia de poderes. Aquí esa medida cautelar no fue el Pleno, fue directamente el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de Participación aceptó esa medida cautelar, aceptó esa resolución y por lo tanto
está iniciando un nuevo proceso. ¿Cómo debería resolverse? Pues bueno, lamentablemente la Asamblea debería reconocer que se extralimitó en esa designación, esa posesión, y debería obviamente seguir un proceso en el marco de sus funciones y atribuciones. ¿Cuál es ese? Un juicio político, un proceso de fiscalización ante el Consejo de Participación Ciudadana, son las herramientas que tiene la Asamblea y que debería presentarse en ese momento. Pero recordemos que ya falta nada para que se conozcan los juicios políticos al Consejo de Participación, y estos actos irregulares, si es que existen en su momento, puedan ser fiscalizados por la Asamblea, y la Asamblea sea quien en derecho pueda tomar una decisión, y que la justicia también en ese momento, la fiscal general del Estado, sepa que estas cuestiones no pueden seguirse soportando, que no podemos tener funcionarios públicos, ya sea del gobierno, ya sea de la Asamblea Nacional, tratando de realizar un tráfico de influencias, un delito, pero que también hay que tener muy claro que quien pierde más en este momento, como lo dije, era Raúl González. Los asambleístas pudieron haberle prometido maravillas porque tienen inmunidad parlamentaria, pero Raúl González no tiene inmunidad parlamentaria, ya está siendo sujeto a fiscalización por arrogación de funciones y por un montón de delitos que la Fiscalía en su momento va a ser la que tiene que determinar si existen o no existen los elementos suficientes, pero para mí ese es el análisis en el que en este momento he visto acerca del superintendente de bancos. Lamentable, penoso, pero es lo que nuestro país tiene que vivir cuando no tiene funcionarios o políticos a la altura de lo que nuestro país merece y necesita. Qué complejo este tema asambleísta y una pregunta final al respecto. ¿Cómo ve de una posibilidad de destituir a los 70 asambleístas que dieron su voto para posicionar al superintendente Raúl González, que bueno, ya no es superintendente? Bueno, creo que también es una decisión política que se va a tomar en cierto momento. Esto podría incluso avivar más la crisis en nuestro país, la crisis dentro de los partidos que de cierta forma tienen una representación de la ciudadanía o apoyo y respaldo de la ciudadanía. El Ejecutivo no puede tomar esa decisión lo va a hacer la Corte Nacional de Justicia, tiene todos los elementos para, en el marco de sus atribuciones, analizar este tema, pero van a ser ellos quien tomen la decisión. Lo digo, una cosa es decisión en el derecho, pero también una decisión política en su momento, que creo que no la van a tomar, considero en este momento, pero existen los elementos porque sí se estaba desacatando una orden, pero también estamos hablando de un momento coyuntural súper crítico, tanto del gobierno como de la Asamblea Nacional y al país, y por lo tanto creo que más allá de buscar una institución, lo que deberíamos buscar al final de los días es tratar de entenderse Ejecutivo y Asamblea por el bien del país, por el bien de los intereses de los ciudadanos. Más allá de cualquier decisión que se tome, creo que cualquier decisión cercana a esta va a incidentar más la crisis en nuestro país